Es maravilloso cuando el Señor nos sorprende. Es maravilloso cuando los planes de Dios se tienen que cumplir, queriendo nosotros o no. Y en esta mañana, el mensaje que voy a compartir, que yo intitulé como Segunda Oportunidad. Cada uno de nosotros en la vida hemos tenido una segunda oportunidad, sea cual sea. Siempre hubo una segunda vez que yo me equivoqué y el Señor fue allá, tenía una segunda oportunidad. ¿A alguien le ha pasado eso o solo a mí? ¿Sí? ¿Alguien se ha equivocado en algo y dice, tengo la chance de hacerlo otra vez? Y en esta mañana, yo pensaba durante la semana, la segunda oportunidad que el Señor me ha dado. La semana pasada, compartimos acá con los hermanos, el video de Nahuel, de su video. Y en aquel mismo sábado anoche yo pensaba, ¿qué sería de mí? La canción de Jesús también. Si el Señor no me hubiera alcanzado, ¿qué sería de mi vida a los 19 años cuando pisé a Uruguay? ¿Qué sería de mi vida después o antes de conocer al Señor? Pero el Señor me ha dado una segunda oportunidad. Y al ver el video de ese sábado, decía, wow, gracias Señor por esa segunda oportunidad. De poder formar una familia, de poder ser conocido por Él, de poder hacer una familia que hoy podemos decir, como dice en Josué 24:15, yo y mi casa servimos al Señor. Porque eso fue todo por la gracia de Dios. Somos inmerecedores y quiero compartir con ustedes a un personaje o varios que vamos a compartir en un mismo texto, capaz que es un texto, una carta que muchas veces pasamos por alto, porque es un capítulo solo, de una persona que tiene un nombre medio extraño y capaz que no tiene mucha importancia en la Biblia. Pero una cosa les digo, si está en la Biblia, es importante. Entonces quería que abriera ahí la carta de Pablo a Filemón. Hombres que tuvieron su segunda oportunidad. Que muchas veces nosotros somos esclavos mismos de nosotros mismos. Esclavos del mundo, esclavos de un pecado. Y acá vamos a hablar de un hombre que tuvo su vida transformada. Dice Pablo acá en el versículo 1, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Afia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, a la iglesia que se reúne en tu casa. Vamos a seguir, pero quería abrir paréntesis acá. Pablo escribe a Filemón, y ahí, como dicen algunos comentaristas, que puede ser Afia o Apia, como está escrito acá, puede ser su esposa, y Arquipo puede entender que es su hijo. Pero Pablo escribe algo interesante. A la iglesia que se reúne en tu casa. Amados, yo siempre hago mención a eso y sigo sosteniendo que no hay nada mejor que un culto casero. No hay nada más lindo, no hay nada más íntimo que un culto casero. Nos reunimos acá un domingo o el sábado, pero no hay nada más íntimo que es un culto casero. ¿Quién no ha probado eso? ¿Quién no ha probado? Pruebe. Sentí la presencia de Dios, sentí que tú y tu familiar está adorando a Dios y Dios los recibe. Y acá Pablo está escribiendo a esa casa, a la casa de Filemón, un hombre que tenía posesiones, pero con un corazón abierto. Ese hombre encuentra con Pablo en Éfeso, conoce al Señor y no se queda solamente con la información. Abre su hogar para que la gente pueda conocer ese amor de Cristo. Y Pablo sigue diciendo que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios a recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de que tu amor y tu fidelidad en el Señor Jesús
hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz a la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Un hombre que se expuso a la disposición de Dios. Y acá hay dos claves que se habló mucho en la alabanza de hoy, en la adoración de hoy: amor y fe. Si no tenemos esas dos cosas, amados, que es el pilar de una vida cristiana, es muy difícil. Sin amor y sin fe. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Andemos por fe. Así como ese hombre anduvo, porque no se quedó con la información de solamente conocer a Cristo. Más gente tiene que conocer. Más personas tienen que conocer ese amor, de vivir por fe, de saber que Él es tu proveedor, de saber que Él es tu consolador. Y vemos un hombre acá que Él dice: no, mi casa será para que la gente conozca a Dios. Mi casa será casa de oración. Porque en aquel tiempo todavía no había templos, no había iglesias. Pero había casas, hogares que servían a Dios. Dice en el versículo 4, siempre doy gracias a Dios. Somos agradecidos por la cosa que tenemos. Siempre doy gracias por la cosa que ya voy a tener. Porque es fácil dar gracias después que tengo acá el botín en la mano. Pero vivir por fe da gracias antes que pase. Dar gracias antes que venga la tribulación. No momento que venga la tribulación ya estoy dando gracias, Señor, porque sé que este momento es de prueba, pero para fortalecer mi fe, para fortalecer mi amor hacia ti y hacia los demás. Siempre doy gracias, porque ¿dónde estaba Pablo cuando escribe eso? ¿Estaba en la isla paradisíaca? ¿Estaba en vacaciones? ¿Dónde estaba? Preso. En sus últimos momentos de vida. No fue al principio, no fue sus primeras prisiones. Pablo ya tenía 60 largos de años cuando escribe eso. Pero él dice acá: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz por la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Pablo hace mención del momento de ese encuentro con Él, pero para que sea eficaz, que nuestra fe, amado, sea eficaz, porque dice la Biblia que la oración eficaz de un justo puede mucho en sus efectos. No podemos estar ametrallando el cielo con oraciones si no es una oración eficaz, si es una oración genuina. Puede haber muchas palabras bonitas, pero si no llega al corazón de Dios, va a llegar hasta el techo. Eficaz, un conocimiento eficaz. Dice acá más abajo, versículo 8. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, que llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Ahora Pablo entra en el tema central de la carta. Intercesión por un hombre. Pero ¿quién era ese hombre con el nombre tan precioso? Onésimo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Pablo estaba intercediendo por Onésimo? Porque este hombre había robado a su amo, Filemón. Ese hombre había hurtado bienes a su amo y huye a Roma. Y llegando allá tiene encuentro con ese hombre llamado Pablo. Y tiene encuentro con ese nombre llamado Jesús. Onésimo,
Un hombre que le faltaba una segunda oportunidad. Y Pablo va a seguir escribiendo sobre el tema, que dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo como me sirviera en un lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Este hombre, Pablo, que tenía el denuendo, la autoridad para decir, mira, yo te lo envío de vuelta a Onésimo, recíbelo porque recibió el Señor y ahora está ahí y te va a dar a conocer las cosas. No, Pablo habla con amor. Pablo dice, yo sé que lo puedo hacer, pero Dios obra mediante el amor. La obra que puede hacer por fuerza, no, pero con mi Santo Espíritu, dice el Señor. La obra que iba a hacer en la vida de ese hombre llamado Onésimo, iba a ser que él declara acá que era inútil. Amado, si un día vos pensaste que era inútil en la mano del Señor, no pienses más. No, pero yo no conozco nada. Vos sos útil. Que no, pensamos que no podemos hacer nada para el Señor, no. Dios tiene un plan para tu vida, como se habló hoy acá, como se ministró. Si hay un propósito, si hay un don, afirmate. Crea y verás la gloria de Dios en tu vida. Muchas veces pensamos, la gloria de Dios solo ve una luz. No, la gloria de Dios en tu vida. Vida transformada. Vida restaurada. Aquí estamos hablando de restauración, restitución. Amado, dice acá, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Una huida con propósito. Dios hace todo ese revoleo, hace todo ese movimiento para que ese hombre se encontrara con Cristo. Una huida con un propósito. Él huye de su amo, huye hasta Roma. ¿Sabes cuál era la distancia que recorrió ese hombre? No fueron una ciudad a otra, no fue de acá a Florida. Fueron 1.600 kilómetros para encontrarse con el Señor. Y muchos de nosotros también hemos viajado lejos. Muchos de nosotros estamos lejos de nuestro país oriundo para tener un encuentro, como se dijo hoy, se profetizó hoy, que sea un antes y después. Ah, pero ya conozco al Señor. No, hoy es el tiempo de tener ese encuentro que parecía lejano con el Señor, pero el Señor nos acerca por su gracia, nos abraza por su gracia. Un antes y un después de ese hombre que parecía inútil en las manos de Dios. Pero Pablo escribe allá en Colosenses 4:9, amado y fiel. Onésimo, hoy escribo, amado y fiel. Parecía fiel al principio para la vida de Filemón, Onésimo. Parecía útil o fiel, amado en la vida de Filemón antes que conocer al Señor. Pero dice acá que se apartó de ti por un tiempo. El Espíritu Santo estaba obrando. Yo no sé de maneras que Él obra, pero sí sé que Él obra. Como obró en la vida de ese hombre que quiso huir, como Jonás hizo en un momento, huir de la presencia de su amo, huir de la circunstancia, pero el Señor lo encuentra más. No podemos huir de la presencia de Dios. Si Dios tiene un propósito para tu vida, vos querés, puedes poner 50.000 excusas, pero te va a encontrar. Dios te va a encontrar. Así como me encontró a mí, que a los 19 años acepté al Señor, te va a encontrar a ti. Así que este hombre, que tenía todo en contra, dice acá en el 16, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Acá vemos que Pablo, la humildad de Pablo es tan grande
que pone él, Filemón y Onésimo en la misma escala, en la misma categoría. Amado, seamos humildes. Aquel que piensa hacer algo, que sea en el Señor. Porque vemos acá la humildad de Pablo y decimos, no, estamos en la misma categoría. Si en un momento era esclavo, puede ser esclavo, porque Pablo dice en varias cartas, amos, respeta a sus esclavos. Pablo no estaba en contra de la esclavitud, no estaba en contra, pero sí, él estaba demostrando en sus cartas o en el Evangelio cómo vivía en aquel momento, en aquella circunstancia. No está hablando de la esclavitud. El esclavo en aquel tiempo no era como en el tiempo colonizado. No era simplemente, era chicote y nada. Tenía la misma, vivía como en familia. Tenía sus obligaciones, tenía sus tiempos. Obviamente no tenía la misma regalía que su amo, pero era un trabajo. Para los judíos a los 6 años podía dar carta libre, bueno, hacer lo que quiere de tu vida ahora. Mucha gente prefería seguir viviendo con su amo porque estaba bien, tenía su trabajo. Por eso ese hombre que capaz que no entendió en primera instancia lo que le estaba pasando, abandona y roba a su amo, huye, pero el Señor no lo deja ir muy lejos sin él. Así es también con nosotros, amados. No huyamos del propósito de Dios. Si Dios te muestra algo que tengo que hacer para Él, hágalo. No perdamos tiempo. Muchas veces postergamos algo. Porque todavía no es mi tiempo. Ese Onésimo llega allá, encuentra y dice, Pablo, tenés que volver. Tenés que hablar con Filemón. Yo te voy a mandar una carta y no vas solo. Porque dice ahí que Tíquico va con él. Envía la carta, fue un tiempo de enviar cartas, se envía a los filipenses, se envía a los colosenses, a los efesios. Pero tenía algo preparado, una carta especial. Esa carta es tuya. Esa carta no es solo para la iglesia de Colosas, es a entregar a Filemón. Amado, hoy tome pose de tu carta. Tome posesión de las bendiciones de Dios. Tome posesión de esa vida que Dios te da. Somos nueva criatura. En 2 Corintios 5, 17 dice que las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y en la vida de ese hombre pasó lo mismo. El pasado ya fue con esa esperanza, volviendo 1600 kilómetros para atrás, pero con otra esperanza. Con nueva meta. Capaz que fue huyendo de sus obligaciones, pero volvió con un propósito. Que también nosotros, la distancia que estemos, sea cerca, sea lejano de nuestro hogar, que vivamos una vida con propósito. Si tenemos que regresar a 1600 kilómetros para rendir cuentas con alguien, hagámoslo. Porque a partir de ahí, él dejó de ser una persona inútil para ser muy útil, muy amado y con un propósito. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Verso 18. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado de tu obediencia, seguro que harás aún más de lo que te pido. Pablo, haciendo una obra, la misma obra que hizo Jesús, se sustituyó por aquel hombre. Si Él te debe algo, yo lo pagaré. Si hay algo que no puedes hacer por tu gracia, si te sientes incómodo de recibirlo por la gracia de Dios, yo te lo pagaré. Eso lo dijo Pablo.
amor. Sabía que aquella vida era una vida importante para el Señor. Si Onésimo tenía alguna duda de recibir si Filemón tenía alguna duda de recibir a Onésimo, no iba a quedar ninguna duda, porque Pablo mismo está escribiendo, yo te firmo ese contrato por él, yo me la juego por él. Entonces, la misma pregunta que me hice le hago a ustedes. ¿Nos hemos jugado por alguien? ¿Hemos pagado alguna deuda por alguien? ¿Hemos puesto nosotros en una brecha por alguien? Sin oración, sin hecho. Porque hay mucha gente que todavía está esclava. Pero ¿quién somos libres? ¿Quiénes son? Somos nosotros, amados, que conocimos una vez la verdad y la verdad nos hizo libres. Somos nosotros. Yo te lo pagaré, dijo Pablo. Y está diciendo acá, ¿no? Tenía toda la credencial para decir, hermano, todo lo que tú eres ahora, le dice a Filemón, todo lo que sos, todo lo que has construido en este tiempo, fue gracias al Señor, pero fue también una mano mía. Yo también estuve ahí. Pero Pablo dice, pero yo te lo ruego para que reconforte mi corazón. Yo te escribo confiado en tu obediencia y sé que tú harás mucho más de lo que te pido. ¿Haremos algo más de lo que el Señor nos pide? El Señor nos pide, como se predicó Raúl a un tiempo atrás, que vayamos una milla. ¿Será que caminaremos un metro más por un hermano? Porque no quiere, ya le prediqué el Evangelio, no quiere nada. ¿Lo dejamos ahí? ¿O hacemos como hizo Pablo con la vida de Onésimo? Insistió, estuvo ahí. No, tenés que ir allá, tenés que rendir cuentas, tenés que ir allá a pedir perdón a su amo. Porque sé que allá hay un corazón abierto, como leímos al principio, de un hombre que abrió su casa, predica el Evangelio y Dios lo pone a prueba. Porque es lindo cuando está todo bajo control, yo predico el Evangelio, pero si me entra Onésimo por la puerta, lo colgo ahora. Hoy va a poner el amor en práctica. ¿Cómo llegaría Onésimo con aquella carta? Señor, mi amo, te vengo a entregar esa carta. Oh, muchas gracias, Onésimo. A ver, escribió Pablo. Porque el amo en aquel tiempo tenía todos los derechos de hasta incluso matarlo. Él fue infiel. Había varias maneras de torturar muchas veces los esclavos que eran infieles, hasta la muerte. Imagínense la vuelta de Onésimo caminando 1600 kilómetros. ¿Me va a matar? ¿Me va a destituir? ¿Me va a amar? Imagínense lo que pasaba por la mente de aquel hombre que tenía adelante de él, que era su amo Filemón, todo, porque la ley lo decía, para matarlo. Pero fue confiado en la obediencia, fue confiado en las palabras de Pablo, fue confiado de que si Dios lo mandó, para un propósito era. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, amados. Muchas veces vivir en obediencia no quiere decir que todo va a salir clarito. La obediencia es, ¿estoy dudando? Sí, pero voy a seguir porque el Señor me dijo que tengo que caminar. El Señor me dijo que tengo que seguir adelante. El Señor, no voy a escuchar las voces del mundo porque me va a decir, pare, no vayas más. No llegue otra vez en la iglesia de Colosas porque te van a matar. Pero si voy con la carta en la mano de parte del Señor, así como Pablo se puso en la brecha por aquel hombre, yo sé que un propósito Él tiene. Por eso ahí en Colosenses 4:9 dice, fiel y amado. Porque Él fue fiel al escuchar la voz de Dios y fue obediente a lo que Pablo dijo. No, vaya tranquilo. Yo te voy a escribir una carta, pero Él te va a recibir. Porque Pablo empieza, no endulzando, pero diciendo todo lo que era Filemón, un hombre de corazón abierto, un hombre que abría su hogar para predicar el Evangelio, activo en la iglesia. No, va a salir todo bien. Por más que en el camino, amados, que podemos pasar y 1600 kilómetros vamos caminando y no estoy entendiendo, pero estoy obedeciendo. El camino de la obediencia no es fácil.
El camino de la obediencia es el camino angosto, porque es mucho más fácil desobedecer o hacer lo que se me da la gana. Es mucho más fácil. Pero Dios nos llama por un camino angosto. Ese camino de la fe que se habló hoy, vivir por fe, es como la puerta, ¿no? Dice ahí Mateo, la puerta estrecha. Y para pasar una puerta estrecha es necesario arrodillarse. Vivir por fe, no por vista. Para pasar una puerta estrecha es necesario menguar y pasar. Y fue lo que hizo ese hombre. No, pero yo, capaz que me mata, puede poner 50.000 excusas, puede poner Onésimo para no volver. Pero fue obediente. Y su regreso ya fue trabajando para el Señor. Que podamos nosotros también, amados, tener ese corazón de Pablo. Yo mismo pagaré. Dice 22, por eso, prepara mi alojamiento, que espero que Dios les conceda en tenerme otra vez con ustedes, en respuesta a sus oraciones. Aquí Pablo está diciendo, yo sé que seré libre. Capaz que su libertad física no pudo tener, o sea, no llegó a volver con ellos, porque vemos que poco después fue quitado de este mundo, pero ya sabía la esperanza que le esperaba, la corona de vida que Pablo tenía que recibir. Pero él dice, te manda salud Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo, y también Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amados, fieles de milicia, hombres que estaban al lado de Pablo. En varias cartas son los mismos. Una vez yo prediqué sobre ese equipo de Pablo, ese que uno que nombramos acá, Demas, que le abandona a Pablo. Pablo le entrega, no, ese ya no entendió, porque muchas veces el camino es difícil, amados. El caminar con Cristo, caminar en fidelidad, caminar en compañerismo, no es fácil. Tenemos muchas diferencias, ni todos que estamos acá adentro pensamos iguales. Pero tenemos el mismo propósito, tenemos la misma meta. Capaz que con pensamiento diferente, capaz que piensa de una manera, pero ¿cuál es el fin? No el medio, ¿cuál es el fin? Es amar a Dios, es servir a Dios, es hacer con que otras personas conozcan al Señor. ¿Cuál es nuestro fin? Si es el mismo, que ahí yo veo que también en la casa de Filemón, capaz que ni todos pensaban igual. Epafras, que era el pastor de esa iglesia. Capaz que Filemón, capaz que él que tenía plata, pero capaz que yo no pienso diferente. Pero estamos en el mismo sentir. Por eso que la iglesia de Colosa, Pablo hace un montón de observaciones, porque hay muchas cosas que corregir. Amado, si un día en esa iglesia te dice algo para corregirte a vos, o exhortar, nunca será de parte humana, será de parte del Señor. Para que podamos crecer, pero crecer en unidad. Para crecer, para que el reino de Dios se extienda. Ese mismo amor que en un momento me alcanzó a mí, alcanzó a cada uno de ustedes. Ese amor que alcanzó la vida de Onésimo y trabajó en la vida de Filemón, porque fue puesto a prueba ese amor. Porque Pablo empieza escribiendo, siempre doy gracias, recordar mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad en el Señor Jesús. Pablo estaba preparando el camino para ver si ese amor sería puesto a prueba, si pasaba la prueba. Lo más interesante en ese pasaje, amado, que nos concluye diciendo, Onésimo fue restituido, fue todo lindo, fue como las comedias. Esa parte te lo dejo a ti y a mí para escribir. Que nosotros podamos ser Onésimo, que podamos terminar nuestra historia. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Cada uno de nosotros podemos ver cómo podemos terminar nuestra historia en el Señor.
como alguien que caminó 1600 kilómetros, pero faltando 10 metros dice, no, yo no voy a volver, sé que me va a matar. O puedo decir, Señor, acá yo vengo confiado, Señor, me amo, te pido perdón. Yo vengo acá a rendir cuentas contigo. Sé que tú tienes el poder de matarme, sé que tú tienes el poder de hacer cualquier cosa conmigo ahora. Pero sé que si Pablo escribió que tú tienes amor, me va a dar amor. Si Pablo me dice que vas a restaurarme, yo sé que lo vas a hacer. Y esa parte, no hay una culminación de la carta esa de Filemón diciendo qué fin tomó Onésimo. Pero yo sé qué fin puedo tener yo, qué fin puede tener vos. Si permanecemos en obediencia, dice acá que Pablo que dice a Filemón, yo sé que harás mucho más de lo que te pido. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Qué me está pidiendo Dios hoy? Quizás puede ser un orgullo, quizás puede ser con alguien que no haya rendido cuentas aún. Pero acá vemos un Dios que restituye, vemos un Dios que quiere que pongamos nuestra fe en práctica, quiere que pongamos nuestro amor en práctica. Yo veo un Dios que por más que queremos huir, Él nos encuentra. Yo veo un Dios que nos pide que intercedemos, que pongamos en nuestra cuenta la vida de alguien. Somos nosotros que caminamos en la faz de la tierra, amados. Somos nosotros los cristianos, ejemplos de Cristo, para llevar luz en el medio de las tinieblas. Somos nosotros que tenemos que hacer la diferencia, como Pablo dice, anda Onésimo, haz la diferencia, haz algo diferente. No sea un esclavo más, no sea un inútil más, sea útil y con propósito en su vida. ¿Qué debemos entregar hoy, amados? Que nuestra vida sea una vida de adoración, porque Él nos quiere restaurar, como restauró esa relación entre Filemón y Onésimo. Que podamos ser su sustituto, como Pablo dice, pon en mi cuenta. Si te hizo daño en algo, yo lo pagaré. Estamos viviendo tiempos que muchas veces tenemos que poner la vida de otros en nuestra cuenta, amados. Que seamos fiadores de personas que capaz que no tienen la misma fe, el mismo amor que seamos nosotros. Si algo te hizo daño, no, ponle en mi cuenta. Porque que dice allá en Juan 15, que ellos puedan amarse unos a otros así, Padre, como yo os he amado. Y no hay mayor amor que este, que uno da la vida por sus amigos. Jesús ya puso en la cuenta. Jesús ya puso nuestra deuda en su cuenta. Y muchas veces seguimos allá llevando el almacén. Te vine a pagar. No, ya está pago. No, te vine a pagar. No, ya está pago. Ya está pago, amados. Ya está pago. Ya está pago. Solamente que nos pide que seamos obedientes a su voz. Amén. Reciba ese favor de Dios. Reciba esa gracia inmerecida. Así como dice en Efesios 2:5, aún estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero su gracia nos salvó. Por su gracia, esa gracia que nos alcanzó, por gracias sos salvo. Así que aquel hombre se sintió salvo al encontrarse con Cristo. Sabía que su regreso a Colosas no era en vano, sin temor, porque sabía que le esperaría un abrazo lleno de gracia. Le esperaría, antes de entregar la carta de Onésimo a Filemón, dice, no, el Señor ya trató conmigo acá.
que nosotros podemos también acercarnos confiadamente al trono de gracia del Señor.